Hola, buenas noches. Nuevamente nos reunimos desde nuestro grupo en Facebook en directo. Hoy tenemos un encuentro para informar a las familias de nuestro grupo y todas las que luego vean los vídeos. Nos reunimos hoy con una docente, educadora social, pedagoga y un asesor jurídico de un sindicato Silvia. Ellos son Verónica, Eva y Sergio. Vamos a comenzar con Verónica. Ella nos va a contar, bueno, se nos va a presentar, bueno, nos va a decir qué hace y, bueno, pues cuál es su trabajo. Cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Y yo, pues, me interesaba contar un poco mi historia o la historia que nos ha ocurrido a mi pareja y a mí con la empresa en la que trabajamos para un colegio. Y aparte, pues, dar un poco mi opinión personal, así de cómo veo el tema de la seguridad en los colegios. Animadora sociocultural es educación no formal y es una situación un poco complicada en la que estamos los animadores, los monitores, porque no está muy claro el tema de los convenios y la normativa con nuestro sector. Entonces te pueden poner pues desde a poner bocadillos sin carné de manipulador de alimentos, por ejemplo, hasta pues en no ponerte directamente, como en el plan de vacunación, que ni siquiera aparecemos los monitores. Y claro, la gente se pregunta estas cosas y qué puede hacer cuando tiene problemas con una empresa, con las medidas de seguridad o ese tipo de cosas. Y yo creo que podíamos hablar de ese tema, porque a nosotros nos ha pasado eso. ¿Qué tipo de protocolos se siguen? Pues yo creo que depende mucho de la interpretación que haga cada colegio, cada grupo directivo, diría yo, y aparte pues habrá presiones desde los propios gobiernos o las propias comunidades para interpretarlos de una manera o de otra. O sea que son muy ambiguos los protocolos, aparte de que no son medidas obligatorias, sino que son recomendaciones. Que los tengo por aquí, por ejemplo, el de la Comunidad de Madrid, no sé si se ve, y pone recomendaciones. Entonces, claro, realmente no hay una inspección que vele porque eso se está cumpliendo, sino que se deja un poco a la buena fe de cada equipo directivo y a veces no es así, porque las personas que trabajamos allí, ya sea como docentes, como personal del centro o como monitores, vemos cosas que no están bien y a la hora de notificarlas a la empresa, pues a veces en vez de mejorarlas, toman represalias contra nosotros, como en el caso de mi pareja, que ha sido despedido por notificar el incumplimiento de las medidas sanitarias, COVID entre ellas. Y estamos pues un poco así, también sorprendidos por el hecho de que a ver, ¿cuándo fue? El 28 de septiembre de 2020 sale un titular que dice: Ayuso prohíbe a sanitarios y docentes hacer declaraciones a los medios. Entonces ahora parece ser que si eres docente tienes que pedir permiso a tu equipo directivo para poder hablar. O sea que si el colegio lo está haciendo mal, obviamente el equipo directivo no te va a dar permiso para hablar con los medios. Y los medios tienen esa prohibición de hablar con alguien si no lo ha aceptado el equipo directivo. Así que es lógico que la información no esté saliendo, no sea la adecuada y estemos todos tan confusos con estos temas. Pero aparte se nota que han estado mintiendo claramente por cierto tipo de intereses que yo no alcanzo a comprender. ¿Qué edades tienen los niños donde tú estás? Pues yo estoy en una empresa de ocio y tiempo libre. Mi pareja estaba en la misma empresa, pero en otro colegio. Y desde el principio vimos que las medidas en los dos colegios eran bastante diferentes, a pesar de tener que seguir los mismos protocolos. Y en su colegio, por ejemplo, pues él se dio cuenta de que en las horas de los desayunos o del comedor estaban los niños muy mezclados unos con otros, sin mascarilla, es decir, que de burbujas nada.
En el mío pues tenían más cuidado, la verdad. Entonces empezamos a ver estas cosas y a comentarlas entre nosotros, a leernos el protocolo de riesgos laborales de la propia empresa, que te dice que si ves algún error lo notifiques, y a la hora de notificarlo, pues primero nos dijeron que eso lo iban a arreglar, y después pues nos encontramos con que le despidieron, además estando de baja y esperando una prueba COVID porque estaba con síntomas. Así que eso, pues aparte de que no le hicieron caso, yo, claro, ahora mismo no sé cómo estará ese colegio, pero no creo que esa junta directiva esté siendo muy responsable tampoco al haber permitido eso. Y además es un colegio que ya había sido, digamos que había habido quejas por parte de los AMPAs de 3 colegios de la zona y uno de ellos era ese, ya al principio, al inicio de los colegios, porque se estaban dando muchos contagios y no lo entendían. Entonces, claro, si luego cuando quieres denunciar esto no puedes porque necesitas el permiso del colegio, pues ¿qué puedes hacer? Es mi duda y lo que quiero que me respondan. Y si se va a unir la gente que le ha pasado esto, porque imagino que no seremos los únicos. Una actitud muy democrática, ¿no? Presumimos de mucha democracia, pero estamos en una situación que se tapan bocas para que nadie descubra cosas. No la oigo. Nica, el micrófono, Nica. Perdón, uy, perdón. Decía Por ejemplo, tú. que... Ah, no, Didi. ¿Hablo? Sí, sí. Ok. Decía que es una actitud muy común, no solo de los colegios, sino también de los medios, el justificar a las directivas de los colegios y culpar a las personas que trabajamos allí. Por ejemplo, en nuestro caso, como actividades extraescolares, pues a veces nos ponen con niños de diferentes clases, o acogidas matinales o comedor. Y claro, ahí es el profesor el que te obliga a estar con diferentes clases. Se supone que ya no eres un monitor o profesor referente, burbuja, grupo de conviviente. O sea, realmente no han existido las burbujas. Ahí se han mezclado todos, en el patio se han mezclado todos. Y hay medidas muy absurdas en esos protocolos, como que se piense realmente que los niños van a poder mantener distancias de seguridad, sobre todo con ciertas edades. Entonces, yo no diría que hay que cambiarlos, es que me parece que están tan mal y hay tan poco control sobre ellos que habría que replanteárselos desde cero y realmente irlos modificando, pero contando con más gente, contando con la comunidad educativa, con los padres, con los propios estudiantes, si tienen capacidad para participar en esto, pero sí tiene que decidirlo la gente, no ocultar los datos, que es lo que han estado haciendo hasta ahora. Por ejemplo, yo alguna vez he hablado contigo y eso. ¿Qué situaciones has tenido que vivir? Pues, yo qué sé, pues respecto igual a algún contagio o bueno. Pues hay un tema que me parece muy curioso de lo de los protocolos, por ejemplo, porque es como que no han cambiado, pero se ha cambiado la interpretación de algunas palabras. Entonces, yo le pregunté a mi directora en una ocasión, a la directora de mi colegio, que ya digo que más o menos se toman las normas en serio, por lo menos mucho más que en el de mi pareja. Y me enteré del caso de un niño con sospecha de COVID por sus compañeras, que claro, además estaban preocupadas y me extrañó que a mí la dirección no me hubiera dicho nada, que se lo hubiera dicho a sus compañeras y a mí no, que tenían pues 9 años más o menos. Entonces fui a hablarlo con la directora para preguntar quién era el coordinador COVID del centro y para hacerle unas preguntas. Y todavía no me he enterado de quién es el coordinador del centro COVID y eso que he ido a preguntarlo directamente, pero sí que me dijo la directora que ellos no tenían ningún deber de informar si no había un positivo. O sea, con sospecha no se informa. Entonces, eso, por ejemplo, es una de las cosas que han cambiado dentro de los protocolos. Hay un punto por aquí que voy a leeros.
que dice, habla sobre las funciones del coordinador COVID en la página 25. Y dice una de ellas, información a las familias o cuidadores del alumnado afectado ante sospecha de caso y o contactos estrechos de casos confirmados. Este niño de la sospecha además había sido contacto estrecho de contactos confirmados. Entonces, eso al principio se ha podido interpretar como que se informe a todas las familias relacionadas con ese niño y a sus cuidadores, incluyéndonos a los profesores, y ahora mismo se ha cambiado el significado de esas palabras o la forma de entenderlas y ya no se informa a las familias relacionadas con el niño, sino solo a la del niño. Y como cuidadores no se nos entiende a los profesores y a los docentes, sino a lo mejor pues a un tutor o algo así. Entonces es una manera de cambiar los protocolos totalmente cambiando la interpretación. No tienen ni siquiera que molestarse en escribirlo de nuevo. Y la verdad que es una locura, no hay inspecciones y es imposible hacer rastreos de esta manera. Tendría que haber mucha más coordinación con sanidad y tendrían que indicarles mucho más claramente las cosas, yo creo, o alguien que se haga cargo de que no se hagan los tontos, básicamente. Y estar toda la comunidad educativa y las familias mucho más informadas. Yo creo que tienen mucho miedo a que nos informemos, no entiendo por qué, la verdad. Yo estoy un poco sorprendida porque en el grupo de Facebook hay una persona que ha puesto que a él y a su mujer esta mañana alguna persona de consejería de educación que no se ha identificado correctamente les han amenazado. O sea, yo estoy quedando un poco sorprendida. Aparte de que los colegios son tan seguros, ¿no? ¿Por qué tienen tanto miedo? Si dicen que son seguros, ¿por qué nos dejan hablar? Pues no sé, que se lo pregunten a Ayuso, que es la que ha dicho que no podíamos hablar con los medios. Pero vamos, que los medios también se lo han tomado a rajatabla. No hablan con nosotros ni siquiera para preguntarnos datos, no ya para hacer entrevistas. Es que los datos se los piden aquí en Ayuso. Y a Ayuso se los da y ellos dicen que los colegios son muy seguros y que ahí no hay contagios y que todo perfecto. Pues a ver, tendrán que hablar con las fuentes primarias y no menudo periodismo. Sí, pero hay muchos intereses creados de por medio en todas las escalas de la sociedad. O sea, siempre está por arriba alguien que les puede poner la mano encima y les aplasta y eso no les interesa. Entonces se fían pues bueno, de lo que mejor les viene. Bueno, ahora vamos a pasar con Eva, que ya que nos cuente un poquito pues, su trabajo y todo, y después ya hacemos una ronda de preguntas. Bueno, mi experiencia es un poco diferente a la de Vero. En el cole donde yo trabajo, dentro de un programa de inclusión social del Ayuntamiento de Madrid, y se han tomado a los protocolos de convivencia burbuja. Entonces, los niños sí se han separado en aulas más pequeñas, son menos peques y no se juntan ni en el recreo y en el comedor. Han fabricado una especie de mamparas en las que todos están en una especie de despachito y pueden estar tranquilos, que no se pueden contagiar. Entonces los protocolos en mi cole sí que se están dando. No, no desconozco, al trabajar fuera de lo que es la educación formal, desconozco los casos que existen dentro del cole, pero la verdad es que está todo muy controlado. En nuestro programa, los peques están separados a 2 metros con las mascarillas puestas, les cambiamos las mascarillas nada más llegar al aula, limpiamos el aula, que la limpio yo, y cuando salimos una compañera la limpia. Entonces está mucho más controlado. Y bueno,
que la problemática que tiene Vero y su compañero la estamos llevando desde el sindicato y creemos que estas cosas no pueden suceder. No en todos los colegios están ocurriendo, pero en donde está ocurriendo se tiene que dar a conocer y no podemos permitir poner en riesgo ni a los niños, ni a los trabajadores, ni a sus familias. Si me queréis hacer alguna pregunta. Bueno, vamos a pasar con Sergio y después hacemos una ronda de preguntas. Adelante, Sergio. Hola, buenas tardes, buenas noches ya. Pues sí, yo soy Sergio, soy asesor técnico del sindicato Silvia, Sindicato Libertario de Vías Asamblearias. Y bueno, pues hombre, he tomado algunas notas sobre las cosas que han dicho tanto Vero como Eva, que son compañeras también del sindicato. Por supuesto, estamos muy al corriente. Estoy yo también muy al corriente de las problemáticas que tienen. Y bueno, pues, hombre, mi papel aquí, pues bueno, quizás sea un poco analizar, hacer un pequeño análisis, ¿no? de las cosas que están diciendo. Algunas de ellas son flagrantes irregularidades y algunas abiertas ilegalidades también, ¿no? Porque me llama la atención, por ejemplo, lo que ha dicho Vero, que están dedicándose a manipular comida. En algunos casos, sí, son monitores de comedor, y en algunos casos lo están haciendo hasta sin el carné de manipulador, ¿no? Y esto se está haciendo en comedores de colegios infantiles. Entonces, claro, si estamos hablando de protocolos, con la que está cayendo, con el COVID y con todas estas cosas, y las medidas sanitarias que ni siquiera tienen que ver con el COVID empiezan a no cumplirse, pues como que eso hace incurrir ya como poco en desconfianza, ¿no? De que las cosas graves se estén haciendo bien. Ha nombrado Vero una problemática que hay sobre la confusión con los convenios. A ver, una práctica muy habitual en el empresariado de este país es que en muchos casos los empresarios, a la mínima de cambio, como tengan ocasión, van a utilizar convenios fraudulentos, van a utilizar convenios que no son los aplicables. Precisamente en el caso del compañero de Vero, que ha sido despedido como represalia por protestar legítimamente por las carencias que estaba padeciendo, pues posiblemente se le haya aplicado un convenio fraudulento. ¿Vale? Esto Vero lo puede explicar mejor y le invito a que lo haga, cuál es el convenio que se está aplicando y cuál es el convenio real que se debería aplicar. La diferencia de ello, pues es que en uno de los casos podría estar en periodo de prueba cuando se ha producido el despido, pero si le aplicamos el convenio que creemos que se le debe aplicar, pues no estaría en periodo de prueba, con lo cual el despido sería improcedente, ¿no? Todas sabemos que los periodos de prueba pues son espacios de despido libre. Te pueden despedir por lo que quieran, ¿no? Entre otras cosas por protestar. Si se aplica un convenio fraudulento con un periodo de prueba más amplio, pues entonces le despiden simplemente por no pasar el periodo de prueba y no tienen que dar ninguna explicación. El despido está recurrido y estamos pendientes de que se señale fecha para juicio, a ver qué es lo que pasa ahí, ¿no? Luego Vero también ha dicho que los protocolos son muy laxos, son simples recomendaciones. O sea, esos protocolos pues realmente son una estafa, ¿no? Son una estafa a la ciudadanía, que se esté funcionando con protocolos que realmente no existen porque son solamente recomendaciones. Y además yo he visto algunos de esos protocolos, están redactados de una manera tan laxa pues que no dicen nada, que se pueden aplicar, se pueden interpretar como la persona que ostenta el poder, sea dirección del colegio, sea dirección de la empresa subcontratada, sea un simple encargado, pues él lo puede interpretar como quiera, porque caben muchas interpretaciones de cada detalle de muchos de los protocolos. Si encima a la hora de la verdad son recomendaciones, pues bueno, pues estamos ya plenamente en un régimen de ordeno y mando. Esto lo dice el protocolo, no lo dice el protocolo, lo estás diciendo tú que lo dice el protocolo, y además con el añadido
de que no te dejan protestar, no te dejan hablar, no te dejan responder, porque te puede ocurrir lo que le ha ocurrido al compañero de Vero, que ha sido despedido ni más ni menos que por represalias. Ya le avisaron en una regañina por mensaje de audio de WhatsApp, en el que él decía, pues oye, no veo yo claro esto, lo de no me están dando las mascarillas, entiendo que no me están dando las mascarillas que me tienen que dar, hay un problema con el gel hidroalcohólico que se trae, o sea, no sé, se traen unas botellas de Schweppes usadas, que en fin, no sé, pues y le dicen, mira, te estás metiendo en donde no debes, métete en tu trabajo, porque si no, pues vas a patinar. Bueno, pocos días después, pues fue despedido, y además por email, por cierto, que es un despido también fraudulento, es un despido irregular, no se puede despedir por email. Bueno, y ya es algo, porque ha habido más despidos en esa empresa. Ya ha habido más despidos en esa empresa, por ejemplo, cuando se produjo el confinamiento, el decreto del confinamiento de hace poco menos de un año, ¿no? Pues fue un caso flagrante de estos que se dieron muchos en el panorama laboral, despidos que ni siquiera te decían que estabas despedido, ¿no? Te decían, bueno, a partir de mañana no vengas a trabajar, vamos a ver qué pasa y ya veremos cómo hacemos, ¿eh? Y la gente se queda sin saber si estaba despedida o no. Esto le pasó a Vero, le pasó a los compañeros de Vero, y al cabo de los meses, pues dicen, bueno, pues ya se ha acabado el confinamiento, vamos a reanudar el trabajo, y bueno, pues resulta que te han despedido, no te lo han notificado, no sabes cómo, no sabes en qué condiciones te han vuelto a contratar, no has cobrado el paro, no has cobrado ERTE, no has cobrado nada. Así es como se ha estado funcionando con esta empresa y con otras empresas de este tipo de contratas. Estamos hablando del sector de la educación. Se ha dado en muchos sectores, pero se ha dado en el sector de la educación. Y tenemos aquí una persona que lo ha padecido. Y hemos nombrado a otra persona, que es su compañero, que también lo ha padecido, ¿no? Les despiden en Navidad. Cuando llegan las vacaciones de Navidad, pues les despiden. Ni siquiera se lo notifican en un mensaje o sea, estos son ejemplos hasta dónde llega la precariedad y hasta dónde llega la vulneración de derechos, ¿no? Y lógicamente el impedimento para poder ejercer los mínimos derechos ante estos abusos, ¿no? Llega el 15 de diciembre o el 20 de diciembre y te dicen que en un grupo de WhatsApp dicen, bueno, señores, bueno, equipo, como te llaman cariñosamente, equipo, nos vemos a la vuelta de las vacaciones. Ya saben que están despedidos hasta la vuelta de las vacaciones, que reciben un mensaje que dice, hola equipo, bienvenidos de nuevo, con fuerzas para volver a trabajar juntos, todo eso que parece muy moderno, parece muy de muy buen rollo y que parece muy bien. Pues resulta que te han tenido 15 días sin trabajar, 15 días sin cobrar, y esas han sido tus vacaciones. Y no han sido vacaciones, has estado despedido, has estado dado de baja en Seguridad Social, porque te han despedido sencillamente, ¿no? Y no te han pagado vacaciones. Si protestas, y aquí viene lo gordo, si tú protestas de esas condiciones irregulares o quieres simplemente reclamar judicialmente lo que no te han pagado y esa vulneración de derechos, pues sabes que no te van a volver a llamar cuando acaben las vacaciones de los niños, porque estabas despedido y tienen la libertad de volverte a contratar o no. Y si eso lo denuncias después de que te han vuelto a contratar a la vuelta de las vacaciones, pues ya sabes lo que va a durar tu puesto de trabajo hasta la Semana Santa. Y en Semana Santa se vuelve a repetir la historia y entonces sí que no te vuelven a llamar. Esto lo podemos hacer extensivo a muchos ámbitos, a muchas situaciones en las que se da también este caso entre docentes, son contratos fijos discontinuos y bueno, pues tienen libertad de volverte a llamar, de no volverte a llamar, con lo que estás sometido permanentemente a toda clase de chantajes, a toda clase de abusos, y el chantaje principal es que no puedes ejercer los derechos básicos. Esto supone vulneración en sueldos, vulneración de derechos tales como vacaciones. En otros casos, que Eva los conoce bien, en otros casos, pues resulta que las vacaciones son los días libres, por ejemplo. O simplemente los días libres pues no se pagan.
no se pagan. Tú tienes un sueldo al mes, pero los días libres te los descuentan. Te descuentan los fines de semana y si tienes la mala suerte de que esa semana tiene una fiesta o tiene 2 fiestas, pues ese mes vas a cobrar 1 o 2 días menos, porque te los descuentan. Eso es abiertamente ilegal y eso se está haciendo y se está haciendo en colegios públicos dependientes del Estado y dependientes de las comunidades autónomas, concretamente de la de Madrid. Si encima la señora Ayuso, que ya sabemos cómo las gasta, te dice que prohíbe hacer declaraciones públicas, que prohíbe protestar en público, que en fin, pues eso, que no pueden hacer declaraciones, pues esto es la democracia plena, esta que últimamente dicen que se lleva tanto, ¿no? Lo de la democracia completa, el debate que hay sobre si esta democracia es incompleta o es una democracia plena, ¿no? Pues en esta democracia plena, como presumen estos políticos que tenemos, pues prohíben hacer declaraciones. Lógicamente, no te van a despedir por hacer esas declaraciones, no van a ser tan torpes de hacerlo de forma tan grosera, van a recurrir a esas triquiñuelas que yo acabo de nombrar hace rato. Sencillamente, a la mínima de cambio, no te van a volver a llamar, no te van a volver a contratar. Eso vulnera abiertamente el derecho a la libertad de expresión, es de lleno coaccionante y para mí habría que analizar si podría incurrir en un delito contra los derechos de los trabajadores, en algunos casos demasiado flagrantes, porque se están abusando de situaciones específicas de vulnerabilidad. Pero claro, ¿quién lo va a denunciar? ¿Quién lo va a denunciar? Porque le va a suponer que se queda sin trabajo. El sindicato tampoco lo puede denunciar, porque si lo denuncia en nombre de una persona, pues esa persona, lógicamente, es inmediatamente localizada y estamos en las mismas. Lo único que puede hacer el sindicato es realizar acciones digamos, de denuncia social generalizada, ¿no? Por cierto, en el caso del compañero de Vero, estamos esperando hacer un piquete. Vamos a hacer un piquete de protesta en la puerta del colegio. Para que se enteren el APA, para que se enteren los padres, las madres, para que se entere todo el profesorado y que se enteren hasta los niños, que ese día van a aprender más en la puerta del colegio que dentro, probablemente. Y claro, estamos esperando a ver si de nuevo nos permiten ejercer nuestro derecho a la manifestación, porque ahora mismo está suspendido, lo teníamos ya señalado, fecha para el piquete. Tuvimos la mala suerte de que cayó la nevada famosa y bueno, pues hubo que suspenderlo porque era inviable y luego pues tampoco se ha podido hacer porque han empezado a suspender la realización de concentraciones, manifestaciones, excepto las de los fascistas, esas sí las permiten hacer, pero cuando se trata de problemática social, pues las prohíben al 100% las están llegando a prohibir, ¿no? Y bueno, pues estamos esperando, vamos a ver si se levanta la veda esta y el piquete lo vamos a hacer y probablemente vamos a sumar más cosas porque lógicamente estamos abriendo nuestra pequeña información, nuestro pequeño seguimiento de esas cosas que están pasando en ese centro de trabajo y con esa empresa que está en más centros de trabajo y la verdad es que nos estamos llevando las manos a la cabeza. Y bueno, pues más o menos en algunas cosas he hablado con más detalle, en otras de una forma un poco más somera, pero más o menos en referencia a lo que han dicho estas dos compañeras de nuestro sindicato, pues es lo que puedo más o menos analizar aquí. Aquí acaba mi locución. Yo te quería trasladar una pregunta que nos han hecho. ¿Qué papel han tenido los sindicatos en el pacto de apertura de centros educativos? Bueno, esa es una buena pregunta. A ver, es un tema muy complejo. Nosotros, desde luego, ninguno. ¿Vale? Porque nosotros, a ver, somos un sindicato pequeñito, los sindicatos grandes, que son los que realizan esta serie de pactos y los que negocian con las empresas a alto nivel, las que negocian con la administración, estaríamos hablando de comisiones obreras, UGT, pues, a ver, suele ser, la verdad es que su papel suele ser bastante lamentable. O sea, nosotros estamos en total desacuerdo con cómo se hacen las cosas. Existe una connivencia bastante, como he dicho, lamentable entre las patronales y los grandes sindicatos. Nosotros nos limitamos simplemente a
atender los casos de los que tenemos conocimiento y bueno, lo hacemos mediante la denuncia social, mediante, por supuesto, el amparo a las personas que son objeto de cualquier tipo de abusos, tanto si son afiliados nuestros, por supuesto, porque es el derecho que tienen y si, en fin, un asesoramiento no se le niega a nadie, aunque no sea afiliado, ¿no? Y actuamos también pues, mediante la acción directa, como en el caso de este compañero, pues que bueno, pues que estamos hablando además es que de indemnizaciones ridículas, estamos hablando de indemnizaciones, tenemos en cuenta que son contratos basura, contratos que no se ha dicho de 1 hora de trabajo al día, que supone un montante mensual de dinero, pues no sé, de 100 y algo euros, de 120, 150 euros, es que te gastas la mitad en transporte. Entonces, claro, lógicamente, si estamos hablando de ese tipo de sueldo, de esa cantidad de sueldo, y estamos hablando de una antigüedad de 1 mes, de 3 meses, pues simplemente esa persona se ha quedado sin trabajo y eso le supone calderilla a la empresa, ¿no? Repetimos que es una empresa subcontratada, no estamos hablando del centro. Entonces, claro, ¿qué defensa tiene esta persona? ¿Qué defensa tiene esta persona de sus derechos? Pues simplemente mediante la acción directa. La acción directa, que en este caso ha sido un piquete, va a ser un piquete. Bueno, este es el papel de nuestro sindicato, ¿vale? El nuestro. Lo que hagan otros sindicatos, los pactos a los que pueden llegar, bueno, nosotros ahí no entramos, entre otras cosas porque no somos pactistas. Yo me pregunto por qué están tan callados todos los sindicatos. ¿Por qué no si se saben todas estas cosas, por qué no se defiende a los trabajadores? ¿Hay algún pacto por otra parte? ¿Se reciben cosas por otra parte por las que después no se pueden hablar o cómo funciona este tema? Porque están mudos. Me refiero a los grandes, a los conocidos de siempre, esos están mudos por completo. Y yo me pregunto, bueno, desde mi ignorancia, porque bueno, yo no entiendo de los sindicatos, nunca he estado en un sindicato ni por mi trabajo no me ha hecho falta, pero no sé, a mí me sorprende, ¿no? Yo recuerdo en otros años que era la televisión a todas horas, comisiones obreras, UGT, no sé qué, pero es que ahora no se sabe si existen o no existen, no se les oye. A mí me preocupa, ¿no? El tema de los trabajadores, ¿quién se preocupa de defenderles? Sí, bueno, ese es un tema muy global, es un tema también muy complejo, incluso es ajeno a la problemática de la enseñanza, ¿no? Porque, claro, es global, o sea, esto ocurre en la enseñanza, ocurre a nivel nacional en todos los sectores. Vamos a ver, quizá no sea yo la persona más adecuada para hablar de los sindicatos y menos desde el punto de vista de la crítica, pero es que hay que hacerlo. Vamos a ver, claro, lo primero que se me viene a la cabeza, porque tú has dicho, en otros tiempos se hablaba, los sindicatos hacían, claro, lo primero que se me viene a la cabeza es la frase, ¿no? Si Marcelino Camacho levantara la cabeza. Pues efectivamente, a ver, cuando llegó la democracia, pues se abrieron muchas expectativas a nivel sindical, a nivel político, todo esto ha decaído en una lasitud, ha decaído en una maulencia que están pagando los trabajadores. Realmente los sindicatos ahora mismo, los grandes sindicatos son como pequeñas compañías de seguro, de seguros, donde un trabajador asegura una asistencia en caso de tener algún problema. Yo pago una cuota y si mañana me echan o mañana me pasa algo, pues tengo un abogado. Eso es un seguro, son clientes, no son afiliados. No existe espíritu sindical. Muchos de los derechos por los que se luchó en la transición y que se consiguieron y que costó la vida a unas cuantas personas,
pues esos se han ido diluyendo. Podríamos hablar del derecho a huelga y los sindicatos. ¿Qué hacen los grandes sindicatos? Que son los que pueden convocar la huelga. ¿Qué hacen los grandes sindicatos? Pues los grandes sindicatos se atienen a una ley absolutamente hecha a medida del empresariado, donde incluso el propio empresariado casi puede dictar hasta los servicios mínimos. Se monta un comité de huelga donde de nuevo aparece la palabra pacto, esa palabra que yo temo, esa palabra que rechazo, y se pacta en un comité de huelga cuáles son los servicios mínimos, por ejemplo. Y los servicios mínimos, en el 100% de los casos, son abusivos, desvirtúa totalmente el concepto de huelga. En otros casos interviene hasta el político de turno, el delegado del gobierno, el secretario del Ministerio del Interior, en fin, no sé, porque se considera que son servicios esenciales y te montan servicios mínimos del 100%. ¿Qué hacen los sindicatos ante eso? ¿Qué convenios pactan? De nuevo el pacto, los convenios que le interesa a la empresa. Siempre los convenios adolecen de un gran descontento por parte de los trabajadores y las trabajadoras en multitud de aspectos. Entonces, nosotros no creemos en ese tipo de sindicalismo. Nosotros no creemos en un sindicalismo en unos sindicatos grandes que te dicen que van a hacer una gran manifestación un domingo por la mañana y que, bueno, pues luego pues, hacen la manifestación, eso sí, pidiendo permiso, ¿no? Como se dice, y el día siguiente todos a trabajar y aquí no ha pasado nada. Y ya está, y con eso ya se ha desahogado la gente, así no se consigue nada. Entonces están diluidos muchos derechos, empezando por el derecho de manifestación también, el derecho a hacer un piquete. Los piquetes son criminalizados. Hay compañeros y compañeras, no de nuestro sindicato afortunadamente, pero sí de otros que son hasta procesados por el hecho de hacer un piquete, bajo acusaciones falsas. Pero esto no lo hacen los sindicatos grandes. ¿Dónde están los sindicatos? Pues esa pregunta. Hola, Sergio. Hola, Sergio. Te llevarías genial con una compañía y mira, vamos, os llevaríais genial en el tema sindical, porque yo creo que todo lo que dices es realmente todo lo que se ha perdido. Todo lo que se ha perdido y todo lo que ha dejado muchísima gente perder. Y es muy triste. Bueno, yo te quería comentar, en el tema, por ejemplo, de los riesgos laborables, algún docente ha denunciado los riesgos sobre lo del tema de los agentes biológicos, ahora con lo de la pandemia y todo eso. ¿Hay algún docente que haya reclamado eso, que se haya quejado de eso? Vamos a ver, en cuestión de riesgos laborales, los riesgos laborales vela por su cumplimiento, en principio, los comités de prevención de riesgos laborales. Y de nuevo volvemos otra vez a la figura del pacto, volvemos otra vez a la figura. Hay que tener en cuenta que los comités de prevención de riesgos laborales, que no son los comités de empresa, es otro comité paralelo al comité de empresa, en ese comité está la empresa también. Hay delegados de prevención de riesgos y hay una parte empresarial. Ahora, cuando hablamos de tema COVID, cuando hablamos de las problemáticas que ahora mismo nos están preocupando, hace falta una adaptación específica de riesgos laborales. Y volvemos otra vez al tema de los protocolos laxos, al tema de las órdenes que no se cumplen. Debe haber una valoración específica de riesgos. En cada centro de trabajo debe haber una valoración de riesgos, debe haber un programa de riesgos laborales y debe haber un protocolo sobre acometimiento de riesgos laborales. Eso no lo hay prácticamente en ningún centro de trabajo. Los trabajadores y las trabajadoras no saben de que muchos, que a lo mejor nos estén oyendo, se están enterando en este momento de que esas cosas existen. Y por supuesto, si volvemos a lo mismo, si quieren hacer valer sus derechos, pues les empiezan a decir, es que el caso de compañero de Vero no ha sido el único que nos hemos encontrado más casos.
En el caso de personas subcontratadas, pues o pierden su puesto de trabajo o les trasladan de centro, en fin. ¿Hay algún docente que los haya? Pues no lo sé, yo no conozco de ningún docente que haya reclamado sus derechos en virtud de riesgos laborales. Lo sabrá, pero en fin, no lo sé, deben ser casos muy aislados y desde luego, lógicamente, para reclamar los derechos en virtud de riesgos laborales, primero hay que tener una mínima formación que lamentablemente muchos trabajadores, por no decir casi la totalidad, no tienen, porque las empresas se preocupan de que no los tengan. Hace tiempo, vamos, unos años, cuando salió todo el tema de riesgos laborales, exigían a las empresas hacer un curso y, porque bueno, a mí me ocurrió y tuve que hacer un curso y era obligatorio en que todas las empresas estuviese, pues una persona, una de las personas que tuviese esos conocimientos. No entiendo por qué se pasan ahora todo por alto. Bueno, es que ahora se está pasando por alto tantas cosas que... ¿Y a los niños quién les protege? Tendríamos que hacer también un sindicato para ellos, ¿no? Bueno, eso ya entraríamos en otro tema. Me estoy acordando del sindicato de estudiantes, que es otra, no es precisamente a lo que te estás refiriendo, pero bueno, a los niños ¿quién les protege? Pues claro, como todo funciona muy bien y todo está muy tasado y muy protocolizado, pues a los niños les protege, en primer lugar, la dirección del centro. En segundo lugar, pues los educadores, los profesores y todas las personas que están, los jefes intermedios de los colegios, los jefes de estudios, esos son los que protegen a los niños y los pajaritos cantan y las nubes se levantan. Pues sí, la verdad es que... Y como todo es tan maravilloso en los colegios, pues nos dan ganas de irnos todos a vivir al colegio porque como son tan seguros, pues deberíamos irnos todos allí a vivir. Bueno, no sé, nos pintan un sistema que es idílico, ¿no? Entonces, claro, para eso están las entidades, de protesta, ¿no? Para eso están las APAs, para eso están los sindicatos, por lo menos los sindicatos que sean combativos, y para eso están las asociaciones diversas. Para eso están los foros, los colectivos, que no es necesario que estén agrupados en asociaciones. Cualquier foro, cualquier grupo de WhatsApp de padres, pues es una forma de organizarse, ¿no? Es una forma de organizar la disconformidad, la protesta, la lucha, y así es como debemos funcionar, aunque últimamente todo eso se está criminalizando, ¿no? En las últimas semanas, pero en fin, no sé. Las cosas no son tan idílicas como nos las pintan los jefazos del sistema, las cosas son como son. Y los que estamos en la brecha lo sabemos, y aquí en este coloquio pues estamos hablando de cómo se acalla a la gente. La señora Ayuso diciendo que prohíbe realizar protestas y hacer declaraciones, y con eso está dicho todo. Pon el micrófono, por favor, Vero. El micrófono. Perdón, lo siento, no controlo todavía bien la plataforma. Decía que en nuestro caso recibíamos mucha reacción por parte de la gente al decir que los colegios no eran seguros, o por lo menos cuando yo decía que en el colegio de mi pareja no era seguro porque había pasado esto y le habían despedido. Pues había mucha gente empeñada en que sí, en que todos los colegios eran súper seguros, como si tuvieran una bola de cristal y estuvieran viendo en cada momento lo que pasa en cada uno de ellos y pudieran decirlo con seguridad. Pues supongo que serían bots
o gente pagada para transmitir esos mensajes, gente pues que atacaba a los padres, atacaba a los profesores que decíamos esto, a los científicos, ridiculizaba a los científicos que estaban avisando sobre la inseguridad en los colegios. Y en cuanto al tema de los científicos, pues quiero comentar que en los medios no se oye nada. Yo toda la información que estoy teniendo, la mayoría, es por seguir directamente a científicos y a personas que están informadas. Tanto en el tema sanidad como en el tema docentes no les dejan hablar de este tema. Y ha sido pues muy bestia el ataque. Y menos mal que la sociedad se ha ido organizando por las redes y se han asociado, pues eso, en asociaciones, en plataformas, en grupos de padres, en grupos de docentes, y la verdad que son un apoyo muy grande, son muchas más personas de las que ellos piensan y tienen mucha más fuerza de la que ellos piensan, yo creo, y creo que es un buen momento para presionar, porque la situación es muy complicada, no está mejorando, y pues no sé, por poner datos, por ejemplo, para tener un nivel seguro, rastreable, debería haber una incidencia acumulada de 0 a 10 casos por cada 100.000 habitantes. En Madrid la incidencia acumulada ronda los 300 casos. Según un estudio de Montreal, los colegios son el mayor vector de transmisión ahora mismo y los contagios disminuyen notablemente tras cerrar las escuelas. Y sabiendo todo eso, no se están proponiendo cosas o no están dejando que salgan esas propuestas que hacen estos grupos o estos padres o estos docentes, como el tema de la educación telemática opcional para todos los que lo soliciten. Nadie está trabajando en eso. Desde el gobierno parece que en vez de trabajar en las medidas como dotar a las aulas de protección adecuada, como la coordinación y la transparencia, como la conciliación o herramientas y ayudas económicas para las familias que tengan que educar a sus hijos en casa en algún momento de la pandemia, pues prefieren contar con que no se va a cerrar ahora ni nunca y dedicar sus esfuerzos a ocultar los datos reales de la ciencia y a perseguir o criminalizar a personas como los padres de niños vulnerables o convivientes de riesgo y llamarlos padres absentistas y ir a una caza de bruja contra ellos como si fuera horrible tan solo proponer la idea de que el colegio no es seguro y que igual había que cerrar ya no todo, sino alguno. Parece que nadie quiere aceptar eso. La directiva de los colegios, los primeros, les viene de perlas que el protocolo no sea claro. Así no hay problemas en su centro porque si los hay nadie se entera. Y es muy grave lo que estamos viviendo y tiene que haber mucho más control sobre eso, sobre todo control ciudadano, y que me alegro que lo esté habiendo y que se estén uniendo todas las plataformas para que se les oiga y se les dé voz, porque no puede seguir así. Muy bueno, Nica. Sí, a ver si conseguimos unirnos y que por fin se escuche todo. Eso es la pelea que llevamos, pues miles de padres, de familias, desde septiembre, y que por fin se ejerza el derecho, pues eso, a la educación de nuestros hijos y todo eso. ¿Qué más cosillas nos puedes contar? Sois muy grandes, yo creo que lo vais a conseguir. Pues esperemos que sí, que lo consigamos. Bueno, no vamos a parar hasta que no lo consigamos. O sea, lo que hace falta pues es hacer un llamamiento a muchísima gente, a toda la gente que se una y que lo tenemos que conseguir. Así que, Queremos y todo eso. lo mismo. Queremos trabajar sin riesgos, proteger a los niños y proteger a sus familias. Yo quería preguntarte, bueno, ya que has dicho que los protocolos se llevan bien, ¿habéis tenido algún problema de contagio o no? En mi programa no, donde yo estoy trabajando actualmente no. El colegio supongo que sí que ha tenido, pero esos datos yo no los conozco porque yo no trabajo dentro del ámbito formal. Lo que sé es que la directora que hay en mi centro sí está tomando unos protocolos específicos que a lo mejor no son los
las recomendaciones que da la Comunidad de Madrid. Y ya está haciendo, de hecho, nuestro programa, tenemos el centro donde se imparte es en un cole del distrito Villa de Vallecas, que todos los colegios del distrito tienen derecho a asistir. Y esta directora ha puesto como norma para que pudiéramos empezar a trabajar que solo fueran los niños de su cole. Esta directora está siendo muy, muy escrupulosa en tener toda la seguridad posible para los niños. Entonces, claro, también depende un poco del profesional que esté al cargo del centro. Los casos que estáis vosotras contando, yo la verdad es que no conocía el tema de Nika y de su compañero, pero el vuestro lo he conocido hoy y la verdad es que se deberían de tomar medidas. No pueden estar vuestros hijos sin evaluación continua, sin que los profesores puedan tener un seguimiento, no están teniendo educación, la educación que se merecen. Entonces, la verdad es que me pilla un poquito fuera de contexto. No sé cómo poder ayudaros en estos momentos, pero desde el sindicato sabéis que podéis contar con nosotros, aunque estéis un poquito lejos, pero si hay que ir hasta allí cuando se nos abran las fronteras autonómicas, contar con que estemos en los coles y vuestros peques tienen que tener la mejor educación posible dentro del contexto pandémico que estamos viviendo. No parece que las instituciones públicas competentes en educación estén haciendo un buen trabajo y eso tiene que ser de alguna manera llevado a la sociedad para que se vea lo que está ocurriendo realmente en el sistema educativo. Están vulnerando sus derechos fundamentales. Bueno, se están vulnerando muchas cosas. Se están saltando artículos de la Constitución, de los derechos humanos, de los derechos del niño, y los padres estamos siendo criminalizados. O sea, hay muchas familias que, bueno, pues hace poco conocíamos el caso de una familia de Asturias que estaban ya en Fiscalía de Menores. Aquí nadie se quiere mojar. Hay muchas personas que al inicio de todo esto hemos solicitado auxilio judicial para nuestros hijos. Los jueces no han querido, se han declarado incompetentes en ese sentido. Nadie quiere dar el primer paso y, bueno, pues estamos siendo objeto de juicios, pues en muchos casos por centros. Que bueno, tu caso no tiene problemas, pero nosotros tenemos muchas familias que han sido juzgadas ya por los directores y profesores de los centros. No todos los docentes ni directores han actuado igual, pero tenemos muchos casos de que, bueno, pues les han enviado cartas acusándoles de abandono de sus hijos, amenazándoles con los servicios sociales, con mandarles la policía a casa. Entonces, es una situación muy dura y encima nuestros hijos están sin educación. Eva y yo tenemos la suerte, estamos en el País Vasco y desde diciembre permiten que nuestros hijos puedan estudiar desde casa, pero con la condición de que siempre es a criterio del colegio. Entonces, todos los que están, las cabezas pensantes que yo les llamo, por llamarles algo cariñoso, han tirado la patata caliente, no la quiere nadie, se la han pasado al director, les han ido dando poder a los centros, a los directores, a servicios sociales y, bueno, pues hemos sido un experimento social muy bueno para este equipo. Y el consejero de Educación del País Vasco de Euskadi está desaparecido en todo este asunto. Pues mira, le hemos escrito, pues hemos perdido la cuenta de las veces que hemos escrito al consejero, a la viceconsejera, a Delegación de Educación, a Inspección
y todo es silencio administrativo. Desde septiembre estamos escribiendo todas las semanas a estos lugares. Claro, porque la educación, como es competencia de la autonomía, no del municipio, digamos, no podéis acceder a que vuestros representantes dentro del ayuntamiento os dé respaldo. No podéis pedir ayuda en vuestro Sí, ayuntamiento. Eva pidió ayuda, pero sigue esperándola. Es un Sigue poco esperando. el quedaros indefensos ante una situación tan grave como esta. Y tan indefensos. Yo, bueno, os he comentado antes de entrar, yo pasé por asuntos sociales. Yo a finales de octubre estaba sentada ya en el despacho de la asistenta del ayuntamiento, pues con todo pruebas para demostrar que éramos padres responsables, el motivo que era pues, patologías de riesgo. Y bueno, ya la semana me reuní con la alcaldesa, que conseguí pues bueno que me diera con el colegio, me dijo que si tenía mi permiso para hablar con el colegio. Y bueno, pero aún así nos investigaron, llamaron al pediatra del crío, llamaron a diferentes sitios pues para ver. Y bueno, yo en enero creo que fue, conseguí una reunión después de lo del tema este que se regularizó, porque lo que dice Ana, escribimos cartas a consejeros, viceconsejeros, delegados, sobre también un papel que nos querían hacer firmar, porque había un punto ahí un poco raro que daba margen a otra igual posible apertura de expediente según los criterios de los colegios. Y yo me reuní en Inspección de Educación en Bilbao con la inspectora del cole de mi hijo y con su jefe. Y claro, también le solicité pues que quería que se me enviara que me entregaran la carta del expediente de asentismo de mi hijo. Y luego ya, como se había regularizado, digo, pues bueno, ya que estoy aquí, pues me dais la carta de cómo se abrió el expediente, digo, y de cómo se ha cerrado. Y me dijeron que no existía, había desaparecido. O sea Curiosamente, que, y ya te digo, y nosotras nos podemos dar con un canto. Sí, sí, hay magia, silencio administrativo. Bueno, a Ana le ha faltado añadir, o sea, hemos escrito parlamentos europeos, Comité de los Derechos del Niño, al presidente, al Ministerio de Educación, Sanidad. Hemos montado todo lo bueno, escritos tenemos pues para hacer un Quijote, más o menos. Y bueno, y tenemos suerte, pero es que hay miles de familias todavía por diferentes comunidades. Allí mismo en Madrid tenéis familias, hay familias que están en la misma situación y yo lo es que ha que no, comentado Ana. de O verdad sea, que no esto, conocía este tipo de casos de indefensión, ni para los menores ni para sus familias. sí, Nosotros sí, pues hay muchísimas. hemos escrito al Endacari y nos dijo que teníamos que remitirnos a educación, que él no podía hacer nada. O sea, es el mayor representante de la comunidad y no puede hacer nada tampoco. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Pues posiblemente presentarnos en el juzgado y denunciar con nombre y apellidos, que posiblemente no vaya a pasar nada, pero por lo menos que... Porque claro, seguimos con el tema de los juzgados, que nadie se va a mojar, nadie va a morder la mano que le da de comer. Entonces, bueno, pero... Y lo peor de todo eso es que vuestros hijos y vosotras vais a estar sufriendo esta situación sin tener un acompañamiento vamos, nos tenéis a nosotros, pero es que es una situación que desde fuera se ve es complicado de entender que se os pueda estar haciendo pasar por todo esto. Sí, Pues ya te digo, y nosotras somos unas privilegiadas, o sea, somos unas privilegiadas, o sea, hay gente que está en situaciones tremendas. Aquí, por ejemplo, el otro día hicimos una entrevista a una madre que estaba en fiscalía. En Asturias han salido casos ya de fiscalía y por algún sitio más, creo que, no sé si me llegó una vez también, como que por Madrid y más sitios estaban llegando los casos a fiscalía. Pero de el lo que se problema es ese, trata, es que están los críos sin evaluar, sin deberes, sin nada.
O Y de lo que sea, se trata es es incomprensible esto, es inhumano. de asustar al resto de las familias, haciendo público que están llevando a padres a fiscalía, pues para hacerles, darles que tengan miedo y que obligatoriamente lleven los niños al colegio. Claro, si, por ejemplo, las familias que tienen patologías, como es el caso de nosotras, que en este caso es Eva, pero en mi caso es mi marido y yo, si mi hijo trae o mi hija traen el virus a casa y por cualquier cosa, bueno, pues no lo podemos sobrevivir, ¿quién se hace responsable? Nadie. Nadie. Entonces, la única opción que nos ha quedado es, bueno, pues esta especie de huelga que estamos haciendo de no ir al colegio, arriesgarnos a tener que ir a Fiscalía de Menores, pagar una multa o lo que se le ocurra al pensante del momento. Depende de quién tengas enfrente, pues se le ocurrirá una multa o quizás una cosa peor, porque la Fiscalía General del Estado amenazó con quitar las custodias. Entonces, nos arriesgamos a eso, pero es mejor tener la familia que no tener el virus con nosotros. Ana, y una pregunta. ¿Y por qué no se os ha vacunado? No. Porque una vez que estéis vacunados, el riesgo es muchísimo menor de poder llegar al extremo de que vuestro hijo se pueda quedar solo, ¿no? Creo que una de las medidas que tendría que haber tomado vuestros médicos, dado la situación en la que estáis, es vamos a vacunaros, ¿no? Digo, no sé. Pero es que esto va por edades y por... Claro, por es que grupos. vamos a ver, si estáis en una situación tan extrema y tan vulnerable, jolines, ¿por qué no llegan ya las vacunas y os protegen? Porque Y así se está empezando a vacunar de más mayores a más jóvenes. Han estado vacunando a las personas que pasaban de 100 años y después a los de 80, si van así en ese... ¿Y a las personas de riesgo cuándo? Pues... A las personas que estáis viviendo esta situación tan dolorosa, no piensan en vosotros. Sí, piensan en nosotros, porque como tenemos Esto es tratamientos, como, pues si nos contagiamos, un tratamiento caro menos que tenemos que... Porque vamos, es que es lo único que me da mi mente retorcida de pensar, ¿eh? Porque esto es muy, muy fuerte lo que están haciendo. Sí, es que es un fallo al sistema educativo, un fallo en el sistema sanitario, en el judicial y en el institucional. Se ¿y nos qué va el hacemos? sistema. Te quería comentar, tú eres pedagoga también, ¿no? Sí. El tema, a nosotras, por ejemplo, bueno, a nosotras, a la mayoría de las familias, al tomar esta decisión, se nos ha acusado del tema de que los niños no socializan. Nosotras, por ejemplo, hemos visto, bueno, pues por lo que ves así un poco, pues cómo están los críos en el colegio con el tema ahora de las distancias, mascarillas, que si date gel, que si no toques eso, que si lo otro. Y piensas también pues que para ellos tiene que ser un gran cambio, o sea, ya no es la manera de socializar de antes. No, ¿Y no es la cómo misma se manera. encuentran los críos cómo se encuentran ellos en esa situación? ¿Cómo lo llevan? Los peques, la capacidad que tienen de resiliencia es muy grande. Y ellos lo llevan y siguen intentando llevar una relativa normalidad. Pero claro, por ejemplo, tu hijo Eva es especial y necesita también tener sus rutinas. No es una socialización como pueda... que él, no sé si está en un cole, va a un cole normal, digamos, en un cole, Sí, va a un cole, sí, sí. ¿no? Mm. No va a un Sí, un cole cole especial, público, sí, a un cole sí. público. Supongo No, que no, será de no. compas, No, pero les puede ver como se han estado viendo en el confinamiento por internet. Se pueden, porque todos han estado es que igual. es, por Es un ejemplo, tipo de socialización que ahora se claro, está dando.
Claro, es que eso es, por ejemplo, lo que decimos nosotras, porque, por ejemplo, en ese sentido se nos está atacando el tema, machacando el tema de socializar. Pero una manera Claro, de socializar sería eh, que tendría las clases online. Yo, en mi caso, el primer confinamiento, el crío estaba con sus profesores de diferentes asignaturas, hacía las clases en realidad, o sea, reales, online, estaba con sus compañeros y veía a sus compañeros. El profesor preguntaba a uno, preguntaba a otro. Es que eh, como que se nos echa a nosotras la culpa, no socializan, el colegio, socializar, pero es que tampoco pero estamos ni dan la herramienta de la educación, ni en en una esta situación situación que complicada. tenemos contribuyen. ¿Sabes? Que ahora mismo no podemos poner a nuestros peques en riesgo. O sea, la socialización es muy importante, pero existen muchos tipos de socialización, no Mm. solamente el estar en Eso, el cole. Hay que intentar solucionar mi- esto, es que como me oigo doble no me aclaro. Lo que quiero decir es que hay que intentar que la pandemia esté controlada para volver a la normalidad todo lo antes posible. Mientras tanto, hay que entender que estas situaciones son especiales y no toman estas medidas tan drásticas que están tomando. O sea, tu peque puede salir al parque y estar con otros peques a una distancia, y eso es socialización también. Ya habrá momento en el que otra vez se puedan incorporar al aula y estén todos juntos y se abracen y se besen como han estado el curso pasado, antes de que ocurriera esto. Pero ahora mismo es que es imposible. mira, yo por ejemplo ahora te puedo asegurar, o sea, el crío mío, por ejemplo, pues tiene compañeros, un grupo de WhatsApp, apenas interactúa con ellos, yo le digo, hijo, tal, e incluso a veces ha salido del grupo. Él interactúa mucho por videollamada, también solemos salir a pasear con un primo y tal. Y yo, sin embargo, ahora yo me he pasado pues, por el tema de lo que hemos hablado antes, de lo que tiene el crío mío. Yo te puedo asegurar que yo me he pasado tardes y tardes en el pueblo rodeado de críos y no, muchas veces no se ha conseguido. Y sin embargo, ahora a través de videollamadas, incluso ha conocido a críos, a crías de otras familias que estamos en esta situación. O sea, yo es que creo que nunca le he visto socializar como ahora, porque yo muchas veces iba a buscarle al colegio y estaba solo, solo, rodeado de niños, pero solo. Y sin embargo, ahora le veo en cierto punto, aunque a la gente igual diga, uy, pues está aquí en casa, no va al colegio, yo le veo mejor. O sea, le veo la manera de socializar, la manera de interactuar y todo bastante mejor. Y poco a poco él se irá adaptando a esto y estará mejor con el paso del tiempo. Pero necesita, lo que quiero que sí que necesita trabajadores profesionales que le ayuden a poder llevar, es que me sigo oyendo dos, perdón. Que profesionales a su alrededor que le ayuden a tener las suficientes habilidades para llegar a la vida adulta lo más fuerte posible, ¿sabes? Y que pueda ser un adulto feliz. No sé si me explico bien, que no es una cuestión solo de socialización, sino es que necesita ayuda especializada y no sé si se la están dando. Porque yo en mi programa sí hemos tenido niños con ese tipo de es que no me gusta llamarlo patología, porque todos los niños son especiales y cada uno es especial a su manera, pero sí con ese diagnóstico. Y bueno, pues si tú acompañas a ese peque y le ayudas durante mucho tiempo, al final llega a mostrar, a mostrarse con es que no sé cómo explicártelo sin que llegues a pensar que te pueda ofender, ¿sabes? No, que tranquila, yo te entiendo. De todas maneras, Que llegue cuando nosotros a tomamos ser esta decisión, totalmente independiente. Eso es a lo que me quiero referir. Que mm, tenga las habilidades sí, sí, suficientes para poder tener un trabajo, tener su casa.
No, sí, por ejemplo, a profesional. ver, mi hijo tiene rasgos, no cumple todos los rasgos, o sea, es muy autónomo y todo. Entonces, te quiero decir, pues eso, tiene altas capacidades también, es súper inteligente. Entonces, el llevar a él aquí las clases en casa, o sea, vamos, o sea, con la gorra, no tiene ningún problema, incluso con el mínimo apoyo que está teniendo, o sea, es alucinante. Y luego, por ejemplo, nosotros a la hora de tomar esta decisión, eh, lo consultamos con su especialista y nos dijo, o sea, nos dijo que teníamos su apoyo, que a él, por ejemplo, esta situación le iba a generar menos estrés, porque antes del confinamiento, pues sucedió una cosa en el colegio y había una cosa que él nunca había reaccionado así. Entonces, incluso su especialista me recomendó incluso hasta desapuntarle del comedor, tal y cual. Y justo vino el confinamiento. Las citas fueron telefónicas, pero por ejemplo, él lleva yendo desde muy chiquitín, y tiene 11 años, entonces ya son muchos años de evolución que le conoce, sabe, ¿me entiendes? Sí, Y bueno, y por ejemplo, me dijo incluso cuando la etapa de la pandemia que para él iba a ser una situación de quitarle mucho estrés. Y luego en septiembre hablamos con la especialista y le dijimos, oye, mira, que hemos tomado esta decisión por esto, pero claro, si tú nos vas a decir que a él le puede repercutir en algo, luego en su desarrollo, ¿sabes? El tiempo este que ahora estemos como estamos, pues bueno, ya mm, nos buscamos la vida de otra manera y lo miramos. Y me dijo ella, dice, no, dice, al contrario, o sea, yo conociéndole como le conozco a él, sé que le va a quitar, no le va a generar tanto estrés, va a estar mucho más tranquilo. Y bueno, al mes pasado estuvimos en consulta y me dijo, dice, yo le veo bien, si yo le vería mal, yo te diría, oye, Eva, ¿sabes? Tenéis que sí. cambiar la decisión y eso. Pero te quiero decir que la verdad es que es un crío que es que es una maravilla, que es que se ha adaptado súper bien, nunca se ha quejado de nada, o sea, es una pasada, ¿qué te voy a decir? Se me cae la baba. Pues a ver si se acaba esto pronto y, y todo vuestra problemática también desaparece porque para vosotras tiene que ser una situación de mucha ansiedad y de angustia. Pues Estar teniendo bastante. que ir Llevamos casi a siendo, hospitales, sintiendo criminalizadas por todo, por esto. No sé. Yo, vamos, podéis contar conmigo para lo que necesitéis y con mis compañeros igual. Muchas gracias. Llevamos metidas muchas horas escribiendo, nos acostamos a las 3 de la mañana muchas veces, bueno, casi todos los días hemos estado así. Después viene el pagar la factura de tener que pasar por urgencias, por ansiolíticos, antidepresivos y toda la historia. Pero bueno, vamos a seguir luchando y muchísimas gracias a todos vosotros. Vamos a finalizar porque ya hemos consumido el tiempo que teníamos previsto y os repito, bueno, pues que muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y por vuestro apoyo. Gracias a vosotras. Gracias. Un placer, un nada, abrazo cuando queráis. que muchas gracias y que esperamos pues otras veces charlar contigo, Eva, de más cosas, contigo, Sergio, también, y volvernos a reunir y que pues eso, que muchas gracias por vuestro apoyo también y la comprensión y habernos dedicado este tiempo. Y cuando queráis Igualmente. podéis estar nuevamente aquí contando lo que queráis. Ujú.